Bueno, muy buenos días, mis hermanos y amigos. Este es su compañero de las mañanas, Roberto Piñeres, para traerles una disertación de la palabra de Dios. Queremos que usted siempre tenga algo fresco, que usted siempre tenga tu mente pensando en las cosas de Dios, que se mantenga activo, no solamente yendo a una iglesia, sino en el diario vivir, le sirvan para reflexionar y para pensar. Este es un programa confrontado del Ministerio Cristo la Respuesta, y hoy traemos algo bien importante, y quiero que tú medites mucho en esto, porque a veces las falsas enseñanzas, a veces nos confundimos con lo que leemos o lo que nos dicen. Y hoy vamos a hablar de una pregunta: ¿eres verdaderamente hijo de Dios? ¿Sabes si eres un verdadero hijo de Dios? ¿Cuentas con la plena seguridad de que el Dios creador de todas las cosas es tu Padre? En el tema que hoy aprenderemos acerca de 5 cosas que nos ayudarán a saber si verdaderamente somos hijos de Dios. Vamos a comenzar primero respondiendo a una pregunta que millones de personas se hacen con relación a este tema, la cual es: ¿acaso no son todas las personas hijos o hijas de Dios? Me voy a basar en la palabra de Dios para traer una respuesta en el Evangelio según Juan capítulo 8. En ese capítulo vamos a encontrar una conversación que el Señor Jesús tenía con algunos judíos que habían creído en Él. Ellos decían que Abraham era su padre. Y Jesús les dice que esto no es cierto, porque ellos no reflejaban la fe y el amor que el patriarca Abraham tuvo para con Dios. Pues ellos, a diferencia de lo que hacía Abraham, procuraban matar al Señor, y su palabra no hallaban cabida en ellos. En el versículo 41, estamos hablando de Juan, capítulo 8. En el versículo 41, ellos afirman que eran hijos de Dios. Y en los versículos 42 al 47, el Señor responde: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dice: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí viene una expresión de Jesús dura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentiras de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís, porque no soy de Dios. Palabras duras, pero es la verdad escritural. Está en las escrituras. Por eso es tan importante, las personas que me escuchan, mis hermanos, mis amigos, tienen que leer la Biblia.
Usted no puede saber quién verdaderamente es si no escudriña la palabra de Dios. Yo no le digo que lea libros, puede leer libros, pero ahí va a encontrar, ahí no encontrará la verdad si usted es un hijo de Dios o no. Encontrará teorías, experimentos que han hecho hombres espirituales, información que han recibido. Muchas veces son libros psicológicos y psiquiátricos y con diferentes notas espirituales, pero que no revelan la palabra de Dios. Jesús se los dijo aquí: no me creéis. Al que Dios cree, al que Dios ama, las palabras de Dios oye. Por eso es que ustedes no la oyen, porque no soy de Dios. Para muchos resulta difícil aceptar, pero el Señor enseñó, Señor Jesús, que no todos son hijos de Dios. Y los pensamientos y la obra de las personas, personas que habla de ello. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, lo dice también lo siguiente: en todo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquello que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y sigue nuestra pregunta: ¿será que yo soy un hijo de Dios? ¿Estás siguiendo la palabra de Dios como está escrita? Mira, amigo, mira, hermano, yo no le digo que me crea a mí. Créala la palabra de Dios. Busque la Biblia. Mire lo que yo voy hablando y busque si lo que yo estoy diciendo está o no está ahí. Usted no puede creer en un ser humano simplemente porque le está leyendo una Biblia, porque es un pastor o un ministro o un sacerdote. Usted tiene que aprender a leerla, escudriñarla y buscarle las respuestas. No se deje engañar. Aquí surgen muchas preguntas. Y una pregunta importante: ¿y entonces quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? Si no todos somos hijos de Dios, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Y aquí hay una aclaración: todos somos criaturas de Dios, creados por Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Usted dice que es cristiano, que cree en la iglesia que usted quiera creer, pero dice que es cristiano, pues crea en la Escritura. Vamos a continuar para ver algunas cosas para saber verdaderamente quiénes son los hijos de Dios. La primera cosa: son verdaderamente hijos de Dios aquellos que han creído en el Hijo de Dios, Jesucristo, como el prometido Salvador de nuestro ser. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos de 11 al 12 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo, ¿a qué? A la predicación, a hablar la verdad, a traer el conocimiento, a lo suyo, a lo que Dios lo mandó el Padre. Pero los suyos, su pueblo, el pueblo judío, no creyó en él. Entonces, como no creyeron en él ellos, más ahora, a nosotros, los que lo recibimos, los que creemos en su nombre, los que guardamos su palabra, las escrituras desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, los que guardamos y creemos en él y en su palabra, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Debemos recibir la doctrina del Señor Jesús, buena y verdadera. Y así hemos de recibir el favor de su gracia y el ímpetu de su amor, como la norma que gobierne nuestros actos y nuestros afectos. Segunda cosa:
Son hijos de Dios los que son engendrados por la voluntad de Dios. Es decir, los que reciben la adopción como hijos de Dios. Repito, son hijos de Dios los que son engendrados por la voluntad de Dios. Es decir, que reciben la adopción como hijos de Dios. Y esto es un gran privilegio, ya que a través de Jesucristo tenemos el derecho, la potestad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo enseña claramente que son hijos de Dios aquellos que Él engendra. Y engendra aquí significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo. O sea, todo lo que tú tenías antes, todo lo que tú creías antes, todo lo que te enseñaron, todo lo que tú piensas que era la vida, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo se llega allí? Verso 13 dice que no es por sangre. En otras palabras, ser hijo de Dios no se hereda. Porque tú seas hijo del pastor o la hija de la ministra o porque no se hereda. La salvación no es hereditaria. También enseña el versículo 13 que no es por nuestros esfuerzos personales, ni nuestros méritos, ni nuestra decisión puramente humana o por voluntad de carne. O sea, no, quiero quedar claro, no por procreación humana, tampoco por voluntad de varón, ni por haber nacido en determinada nación o en determinado país o en determinada religión. La salvación es completamente individual y necesita nacer de nuevo. Aprende esto. Tienes que dejar todos tus conceptos, involucrarte en la palabra de Dios, escudriñarla de Génesis y Apocalipsis, conocer verdaderamente el gran sacrificio de Cristo, conocer que es el único camino, verdad y la vida, que no hay otra intercesor entre el hombre y Dios sino Jesucristo. Tienes que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento se debe al poder de la palabra de Dios como agente exterior. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También sería el Espíritu Santo como la única iniciativa amorosa que obra internamente en nosotros este nuevo nacimiento. O sea, por el oír la palabra nacemos de nuevo. Por la fe en el oír la palabra conocemos a Dios. Pero también tenemos al Espíritu Santo de Dios como la única iniciativa amorosa que obra internamente en nosotros este nuevo nacimiento. Como tercer punto, son verdaderos hijos de Dios aquellos a quienes el Espíritu Santo confirma. Repito, son verdaderos hijos de Dios aquellos a quienes el Espíritu Santo confirma. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu Santo mismo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Es el mismo Espíritu que nos da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te santificará y te enseñará cómo relacionarte con Dios a través de su santa palabra. No hay otra forma, mi hermano. No hay otra forma de ser salvo.
solo por la palabra de Dios. Como lo dije anteriormente, aquí no valen las obras. Aquí no vale los sacrificios que tú hagas. No eres salvo por herencia de una u otra religión que estés siguiendo. Solamente si naces de nuevo, guiado por el Espíritu Santo, tendrás la convicción de que eres un hijo de Dios. Y te relacionarás con Dios a través de esa misma palabra. Dios solo habla por su palabra. Cuarto, son verdaderos hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo se encargará de conducir a los hijos de Dios a toda verdad y a todo lo que tengamos que realizar. Solo tenemos siempre que tener un corazón obediente si somos hijos de Dios. Qué importante esto que estamos leyendo. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dejar que el Espíritu Santo sea el que se encargue de conducirnos a toda la verdad. No a la verdad que tú crees. Ahí no está obrando el Espíritu Santo. Tienes que ser humilde y decir: Espíritu Santo, guíame tú a la verdad. No es la verdad que tú crees, la que te imaginas, no. Es la que dice la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y Él nos guiará todo lo que tengamos que realizar. Él nos hará obedientes. Y así en la obediencia entenderemos que somos hijos de Dios. Y el quinto punto: son verdaderos hijos de Dios aquellos que lo confirman por medio de lo que son y de lo que hacen. Primera de Juan capítulo 3, versos del 9 al 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Repito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el versículo dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama al hermano no es de Dios. Quiero repetir un poquito esto. Porque la simiente de Dios permanece en él. No practica el pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios. Si tú guardando rencores, odios, si no mantienes una vida de relación personal con Dios, yo no estoy hablando de leer la Biblia así porque sí, sino de entenderla. No estoy hablando de orar 10 horas al día tampoco, si no estás haciéndolo con el corazón puro. Si tú guardas en tu corazón un pequeño resentimiento contra alguien, estás pecando. Y tú no puedes estar así porque tú eres, si eres hijo de Dios, eres nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no ama al hermano, todo aquel que no ayuda al necesitado, todo aquel que no aprende a desprenderse, todo aquel que dentro de su alma pone cosas primero que Dios, no es de Dios. No es de Dios. Luego, si tú estás así, si tú creías que eras un hijo de Dios simplemente porque eso fue lo que aprendiste, aquí Dios te está diciendo: tú eres mi criatura y yo te amo. Yo te amo tal y como tú eres. Pero tienes que venir a mí
desprendiéndote de todo de tu egoísmo. Tienes que volver a nacer. Tienes que creer en la palabra de Dios, en mi muerte, en tu resurrección. En esa muerte en la cruz del Calvario, donde di la vida por ti. Tienes que entender que no hay nadie, que yo soy el único Dios verdadero, que no hay nadie que te puede llevar al cielo que no sea por mí. El camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre por dar por mí. Está en la Escritura. Un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, está en la Biblia. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo su ser. Está en la Biblia. Si tú estás guardando esto, si tú crees verdaderamente que el único que te puede salvar, tu único Dios, tu único Salvador, a lo único que tú le pides es a Él, tú eres un verdadero hijo de Dios. Si no, recapacita y piensa. La palabra de Dios te está hablando en el día de hoy. Y te repito, tú eres una criatura de Dios. Y Dios te ama. Dios no ama tu pecado. Dios no ama aquello que tú quieres hacer a tu forma. Y Él te está llamando para que te reconcilies con Él. Porque quiere que tú seas salvo, que tú nazcas de nuevo, que ya le pierdas para siempre el miedo a la muerte, a no saber para dónde vas. Qué tristeza en el ser humano el no saber para dónde va, no tener la seguridad si sí o si no es un hijo de Dios. Aquí la palabra de Dios te está hablando. Oremos. Padre, te damos gracias en el día de hoy por tu infinita palabra, tu infinito poder, Señor. Te damos gracias que esta palabra haga mella en el corazón de los que están escuchando. Señor, que ellos puedan entrar en tu palabra y entender que tú los amas con todo tu corazón, pero que no puedes amar lo injusto que ellos son. No puedes amar las cosas malas que ellos hacen. Que solo hay un camino, es nacer de nuevo y creer en Jesús, en su muerte, en su resurrección, y creer que Él es el único que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que es el único que va a regresar por nosotros para llevarnos a estar con Él en lugares celestiales. Señor, si hay alguno que en este día quiera dar su corazón a Cristo, allá en las profundidades de su hogar, de su cuarto, dígale: Señor, no he entendido todas las cosas todavía, pero en el día de hoy te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Reconozco que ya tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que tú eres mi único Dios, mi único Señor, mi único Salvador. Y me arrepiento de todo lo que he hecho injusto en mi vida, de todo pecado, de todo odio, de todo rencor. Y te pido, Dios mío, que hoy tu Espíritu Santo me guíe y me ayude para poder entregar mi corazón con sinceridad, nacer de nuevo y ser hecho un hijo tuyo. Te doy gracias, mi Dios, por tu infinito amor y tu infinita misericordia para conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y tú, mi amigo, si hay alguna otra persona que conoce a Dios muy por encimita, inclusive va a la iglesia, es el día de hoy para que entiendas qué es ser un verdadero hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima ocasión.